a 14, 140, y la presión mínima es superior a 9, 90 milímetros de mercurio, podemos decir que esa persona es hipertensa. Por supuesto, esto no quiere decir que tenga esas cifras en un momento determinado. Esas cifras en un momento determinado pueden tenerlas alteradas mucha gente. Tiene que ser en unas condiciones pues, de reposo, hay que repetirlas, hay que estar seguro, pero esas son las cifras más o menos que manejamos para hablar de hipertensión arterial. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que hacer esa medida? ¿Durante cuánto tiempo? Porque, por ejemplo, ahora sabemos que para declarar o decretar o diagnosticar a un paciente que tenga diabetes o tenga una hiperglicemia constante y permanente, pues tenemos algunos parámetros. Son, por ejemplo, dos o tres exámenes de laboratorio en 3 oportunidades distintas, siempre en la mañana, bien temprano, muy temprano en la mañana, y después se pudiera comprobar con una tolerancia de glucosa. Entonces, generalmente ahora se dice, en 3 oportunidades se hacen 3 exámenes en días distintos. Si tienes la misma cifra, por ejemplo, por encima de 120 miligramos por ciento, se van a declarar diabetes. En este caso, para que nosotros podamos declarar o tener un paciente declarado ya como hipertenso. Bueno, digamos que un diagnóstico no es un veredicto, y la verdad es que tal como me parece una cosa terrible, ¿no? Le declaran a uno hipertenso, diabético, y ya vivirá con eso toda la vida. En principio, las cifras son las que yo he dicho, lo que pasa es que hay que tomar la tensión pues, en un ambiente tranquilo, relajado, después de reposar, y por lo general es conveniente repetir la toma de tensión 2 o mejor 3 veces en la misma sesión, para que el individuo se vaya adaptando, se vaya tranquilizando. Si las cifras después de 3 tomas son cifras elevadas todavía, si no son muy elevadas, si están pues eso, 145, 95, una cosa así, lo prudente es recomendar una serie de medidas, pues de medidas de estilo de vida, en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicio, y volver a repetir las tomas al cabo de unos días, ¿no? Si son claramente elevadas, si por ejemplo no tiene 180, 18 de máxima, tiene 11 de mínima, no hace falta mucho más, porque realmente eso no es una subida de tensión arterial que uno puede esperar porque el paciente está nervioso, está tenso. O sea que normalmente con que se haga en una única sesión, se hagan esas 3 tomas, uno tiene una idea bastante aproximada de si es hipertenso o no es hipertenso. Hoy estamos conversando con el doctor Eduardo de Teresa Galván, médico cardiólogo, y está aquí en Venezuela porque recientemente tuvo la oportunidad de hacer una disertación en lo que se conocía antes como el Caracas Hilton, que hoy se llama el Alba Caracas, y fue su actuación, su participación en el 3er Congreso de la Sociedad de Médicos Generales, que se desarrolló y terminó el día de ayer. Doctor, estas cifras que usted me acaba de dar realmente me llaman mucho la atención, porque dice que 1 de cada 5 pacientes hipertenso en Venezuela, según la cifra que usted puede manejar, y 1 de cada 3 en España. Y nosotros queríamos que era al revés. Nosotros pensamos que ustedes tenían menos hipertensos, por aquello del aceite de oliva, por aquello de más cerca de la dieta del Mediterráneo. Y por supuesto porque hay una gran cantidad de cosas que ustedes ingieren que nosotros las tenemos aquí, las ingerimos poco porque son muy costosas para nosotros, como por ejemplo los trabajos que se han hecho sobre el jamón serrano, sobre el trabajo que se han hecho sobre, por ejemplo, el aceite de oliva, sobre el aceite de soya, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizá lo único que nosotros tenemos diferentes son los horarios de trabajo. Empiezan a las 9, a las 10, dependiendo de dónde se trabaje, y aquí empezamos a batallar desde las 4 de la mañana, 4:30. Entonces, me llama mucho la atención que ustedes tengan una cifra mucho más alta con respecto a las frecuencias. Sí, lo que pasa es que una cosa es la interpretación a priorística, es decir, uno debe tener menos porque, y otra cosa es la contundencia y la totalidad de los datos. Esos son los datos. ¿Por qué sucede así? Pues tendríamos que intentar explicándolo, y aquí entra en el terreno de la imaginación, que es siempre importante como generador de hipótesis. Voy a dar un dato que es sorprendente respecto al hecho de España. En España, la franja mediterránea, el Levante, Valencia, Andalucía, las Islas Baleares
Andalucía, aunque no es franja mediterránea, las Islas Canarias, que teóricamente es la zona que tiene que tener pues, más contacto con la dieta mediterránea, etcétera, es la zona que tiene más mortalidad cardiovascular. Eso es paradójico. Y cuando nos encontramos con este dato, lo primero que hicimos fue ponerlo en duda. Un estudio que nos dice esto puede ser que esté equivocado, pero hemos repetido estudios estudiando mortalidad cardiovascular, estudiando incidencia de angina, de infarto, etcétera, y todos son absolutamente concordantes. O sea, esa zona tiene más riesgo cardiovascular. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero cuando uno analiza lo que sucede, por ejemplo, en Andalucía, que es la región de la que yo vengo, que está justo en el sur de España y está bañada por el mar Mediterráneo, lo que nos encontramos es que la prevalencia de factores de riesgo es más alta allí. Tenemos más hipertensión, tenemos más diabetes, tenemos más obesidad y la gente fuma más. ¿Por qué sucede eso? Pues ese es el siguiente paso y la siguiente pregunta. Lo que sucede es que esa zona también es la zona económicamente más deprimida de España. Y no solo la más deprimida de España, sino la que tiene peores resultados o peores porcentajes de escolarización, de éxito en los estudios, etcétera. En otras palabras, es posible que los factores de riesgo estén muy ligados a factores socioculturales y posiblemente la mejor forma de reducir los factores de riesgo y la mejor forma de prevenir la enfermedad sea a través de la cultura, de la información y del desarrollo económico. Todo esto es algo pues un poquitín sorprendente porque empieza a poner la pelota en el tejado de las autoridades y empieza a transferirles una responsabilidad que no es responsabilidad de la sanidad, aisladamente, ni es responsabilidad de los médicos, sino es responsabilidad de toda la sociedad, pero también de sus rectores, ¿no? En cuanto a por qué tenemos tanta hipertensión, ¿no?, que no es diferente de lo que sucede en otros sitios, hombre, la verdad es que es difícil comparar estudios porque hay que comparar la metodología. Por ejemplo, la hipertensión va aumentando con la edad y España tiene una población longeva. Tenemos una de las expectativas de vida más altas del mundo occidental y es posible que eso haga que haya más hipertensos. Pero eso no hace que tengamos más enfermedad cardiovascular, porque a igualdad de factores de riesgo sí sabemos que en España hay menos enfermedad cardiovascular que, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania o en Escandinavia. Lo cual quiere decir que al margen de los factores de riesgo tradicionales, algo en nuestra cultura, en nuestra situación geográfica o en nuestra dieta ejerce algún efecto protector. A mí me gustaría que fuera el jamón serrano, que me encanta, me gustaría que fuera el pescado que consumimos en abundancia, que eso es muy importante también, que me encantaría que fuera el vino tinto, que posiblemente ya iba a ir, porque conjugaríamos de esa forma lo que es saludable, lo que es sano, con lo que es divertido y con lo que más está francamente bueno. Y en los trabajos más recientes que he podido leer, he conseguido que ahora hay una indicación para no decirle al paciente o decirle a nuestros oyentes o decirle a la gente del común, tome vino, porque algunas veces se malinterpreta el tome vino por no tómese una copita de vino, sino que se toma la botella en la sentada, ¿no? Entonces, ahora hay una gran cantidad de especialistas que están recomendando, que están indicando el resveratrol. Y el resveratrol, pues como principio activo de lo que fue el mosto del vino, entonces la gente lo está tomando. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta dosis tendrían que tomarse de resveratrol para que realmente pudiera ser efectivo o pudiera hacer el mismo trabajo que pudiera hacer el vino? Las dos copitas. No tenemos ninguna evidencia, porque la evidencia de que el vino es bueno es una evidencia retrospectiva de estudios epidemiológicos que nos dicen que cuando hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente lo que beben, los que nos dicen que beben alcohol de forma moderada, y particularmente vino tinto, tienen mucho mejor pronóstico, mejor expectativa de vida, menor mortalidad que los que no beben nada. Eso me sorprendió y me puse muy preocupado porque dije, entonces los astenios estamos mal, sí, estamos graves. Sí. Yo creo que sí, yo creo que los astenios lo tienen todo. Posiblemente no por la expectativa de vida solo, sino porque la vida se les hace mucho menos divertida. Bueno, nos divertimos con otras cosas. Puede ser. El hecho es que todos esos estudios, como es lógico, tienen muchas limitaciones, porque estamos basándonos en la que la gente nos dice. Y cuando uno le pregunta a la gente lo que bebe, lo más probable es que no le diga la verdad, tanto por exceso como por defecto. Entonces, asumir que el beneficio potencial del vino es debido a los antioxidantes que están pues en los flavonoides, en el resveratrol, en todo ese tipo de cosas, es una hipótesis de trabajo, pero no lo tenemos demostrado.
En todo caso, tampoco sabemos si el efecto beneficioso del vino es solo por el efecto de estos antioxidantes, es por el efecto que tiene el alcohol en general de subir el HDL, el colesterol bueno,